continuar con nosotros, entramos al café de Diario 55. Hoy nuestro invitado, el doctor Genaro Rodríguez, director del recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después de su reelección no había vuelto, es decir, que tenemos muchas cosas que conversar con el doctor sobre asuntos educativos, en los propósitos de la universidad y del recinto en estos momentos en que estamos en una fase previa a la inscripción y reinscripción para la apertura del semestre 2014-2015. Así es, Nelson. Buenos días, doctor. Un abrazo, Nelson. Maestro. Un abrazo, Trinidad. Igualmente. Para adelante. Mirando los rutilares por estos caminos de la comunicación siempre difíciles. Siempre difícil, así, tortuoso. Doctor, difícil. Cuéntenos, de la universidad, del recinto, mucha gente todavía no se acostumbra a llamarle recinto Santiago. He escuchado a expertos y connotadas figuras de la televisión y de la comunicación todavía referirse al Cursa. Y hay que decir que el recinto es una elevación de la categoría, y una importantización al trabajo realizado en Santiago, obviamente. Así es, así es. Mira, Nelson, Trinidad, buen día, televidentes. En la universidad hubo un cambio estatutario donde tenemos la sede central como la primera categoría jerárquica en términos de espacio, en términos espacial. Luego tenemos los recintos, que son dos recintos, Santiago y San Francisco de Macorís. Eso da lugar a que hay mayor nivel de descentralización en las relaciones entre ellos y la sede principal. Y también están los centros y los subcentros. Por ejemplo, Mao es un centro y tiene como subcentro a Santiago Rodríguez. El caso de San Francisco de Macorís es un recinto, tiene como centro bajo su, tiene Anagua, y entonces Samaná es un subcentro. El caso de Santiago es un recinto, el recinto más importante que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en términos de desarrollo cualitativo, porque está en una zona indiscutiblemente que está poblada por universidades. Aquí hay 9 universidades. Los subcentros responden a los centros y los centros a los recintos. Así pudiéramos efectivamente, ese es el esquema. Okay. Ese es el esquema. Y los recintos obviamente son parte integral de la universidad. Totalmente. Entonces los representantes de los recintos, los directores generales de recintos, forman parte del Consejo Universitario, que es el órgano de gobierno del día a día de la Universidad Autónoma. Justamente ahora termino acá, voy hacia Santo Domingo para menesteres de ese tipo. Pero lo importante es decirle que el 11 de agosto se inicia el semestre 2014-2 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se agotaron sí, es los el segundo periodos. Semestre del 2014. Efectivamente. Sí. Aunque termine en el 2015. Así es, así es. Este semestre entonces se va a iniciar. Nosotros vamos a recibir unos 1.200 estudiantes más que entran a nuestra universidad. Tenemos que decirle que no estamos tan mal en el balance de egresados y estudiantes que entran, porque hemos tenido la dicha de poder graduar más estudiantes, más profesionales que todos los profesionales que fueron egresados en los periodos inmediatamente anteriores a nosotros. En los ¿Cuánto totalizará la matrícula con el aumento de 1.000 y algo? Nosotros ahí nos situamos en unos 14.000 estudiantes. Unos 14.000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo les he dicho a ustedes que los estudiantes ahora ya no necesitan una beca, lo que necesitan es que haya políticas públicas que le permitan a ellos llegar a la universidad y que le permitan a ellos llegar en un transporte público o como sea un transporte público que le permita comer en la universidad o que le permita hacer alguna fotocopia. Bueno, no tanto llegar, sino mantenerse, que es lo más importante, porque hay mucha deserción también. Cuando hablo de deserción, que ojalá se puedan mantener, es porque la juventud dominicana está llena de voluntad de estudiar. Pero son jóvenes que para mantenerse, como decía Trinidad, necesitan entre 8 y 10 mil pesos mensuales. A veces le entregan, alguien le paga la matrícula, pero la matrícula en la Universidad Autónoma, para los estudiantes que llegan de la educación pública no pagan. Y los estudiantes que llegan de la educación no pública pagan muy poco. ¿Todavía sigue costando 6 pesos el crédito? Sí, un crédito muy bajo, un costo muy bajo. Sí. El comedor económico en Santo Domingo, la comida también muy barata, muy barata, muy barata, que yo le decía a Nelson
creo que a Trinidad acá, que mientras ellos hacen la fila, el guineo que compran cuesta más que lo que cuesta la comida. Pero decirles, señores, que nosotros tenemos muchos retos y desafíos en esta segunda repostulación que obtuvimos con el apoyo mayoritario de los académicos y académicas de la universidad, de los estudiantes que usted sabe que votan y de un % menor de administrativos. Sin embargo, quiero compartir, quiero que usted comparta con nosotros la experiencia, porque es significativo decir que la matrícula ha aumentado a 14.000 estudiantes en esta ocasión, o aumentará con las los nuevos matriculados. Y yo recuerdo la universidad, la UAS que yo recuerdo, el curso que yo recuerdo es que apenas 4.000 y pico de matriculados. Y usted era el director. Yo me imagino que ahora usted puede hacer una diferenciación muy fácil de cómo era esa universidad, ese curso UAS con 4.000 y ahora con 14.000. Me imagino que su agenda es mucho más apretada. No, es terrible, Nelson, porque en aquel cursa, si uno quiere, bucólico, romántico, todo lo que estábamos éramos amigos todos. Sí. Uno conocía a cada estudiante por su nombre, cada empleado, pero ahora estamos hablando de una universidad que tiene más de 200 empleados. Hay una matrícula de más de 300 profesores y deberían de ser más, por razones que uno pudiera conversar más adelante. Y estamos hablando que donde hay unos 14.000 estudiantes que uno no sabe. Usted camina en la ciudad, quizá cuando está pagando un servicio, le dicen, hola, profe, ¿cómo está usted? Ahí es que uno se da cuenta que es un estudiante de allá, porque donde quieras aparecen. Pero cuando uno sale de aquí y se va a los municipios, no solamente Santiago municipio, cuando uno se sitúa en la provincia, pero cuando uno se sitúa en provincias cercanas, uno va a ver que tenemos un gran flujo de estudiantes de Moca, que tenemos flujo de estudiantes de Puerto Plata, aun cuando allá hay un centro, que tenemos flujos de estudiantes de Mao, que tenemos muchos flujos de estudiantes de Montecristi aquí, aun cuando la matrícula mayoritaria son estudiantes de Santiago. Porque llegan y ya los estudiantes tienen la oportunidad de cursar prácticamente en todas las carreras, salvo que yo les decía, en el plano académico docente, una de nuestras prioridades es la carrera de odontología, seguir fortaleciendo la carrera de medicina y poder ofertar la carrera de odontología, porque sabemos que 20 kilómetros a la redonda, uno nada más encuentra una sola escuela de odontología. Y la salud bucal es importante porque casi la condición previa de una buena masticación depende de una buena digestión. Y de una buena digestión depende el proceso de absorción de los alimentos. ¿En qué nivel está ese esfuerzo? Mire, nosotros ahora mismo lo que... Porque bastante problema ha tenido para funcionar la escuela de medicina. En principio era muy traumático. Sí, hubo una situación... Porque hay mucha gente que no comprendió lo que es iniciar en un proceso. Sí, el iniciar siempre es crítico, es muy difícil. En un primer momento hubo dificultades, como es del conocimiento de ustedes, y eso se produjo inmediatamente. Yo cesé en el periodo, en el 2005, que yo era el director, que yo le entrego a otro director, al profesor Radames García, en ese momento. Ellos empezaron a trabajar con la carrera de medicina, pero tuvo varios traspiés. Nosotros pudimos direccionar, valiéndose uno de muchas experiencias y de mucho conocimiento de la vida interior de la universidad, un poquitito direccionarla. Pero cuando las cosas empiezan con algún nivel de dificultad, uno le cuesta mucho más enderezarla y direccionarla, pero los hemos logrado hasta el edificio de la San Luis, con 16 de agosto y General Cabrera, ustedes la han concentrado para esa facultad. Efectivamente, ahí está la Facultad de Ciencias de la Salud con la carrera de Medicina, Bioanálisis y Enfermería. Ahora mismo terminamos de inaugurar un dispensario para dar servicio a la gente y a los estudiantes. ¿En ese edificio? En ese edificio, un pequeño espacio, destinarlos para eso. Y ahí es que se desarrolla. Para servicio a la ciudadanía, usted dice, no exclusivamente para los estudiantes. Se le va a dar servicio a la ciudadanía. También eso es como el comedor que tenemos de aquel lado, que gracias a la buena decisión y la buena voluntad de Monchi Rodríguez, el comedor es económico, le oferta comida desde jueves a sábado a muchos estudiantes, a los estudiantes de allá,
porque ya habíamos conversado que por ser esta la primera gran ciudad universitaria que construye el Estado Dominicano, en ese momento bajo la dirección del doctor Leonel Fernández, fuera de Santo Domingo, no tiene comedor todavía, no tiene nada de eso. Van con el comedor móvil, la comida de jueves a sábado, bueno, pero de eso disfrutan todas las personas que viven por esas áreas. Desde la parte de atrás de la Yagüita de Pastor, como la parte de la gente más deprimida económicamente que vive fuera de la Yagüita de Pastor, a veces en urbanizaciones que usted la ve bien estable, pero hay gente que siempre tienen dificultades. ¿Se da su comedor? Y se dan su comida, se la dan, Nelson, ahí todos los empleados, profesores también lo hacen. Porque a final de cuentas la comida es un engaño y usted sigue trabajando. Y la comida, tengo que decir que es una comida muy buena. Y las condiciones también que presentan esas unidades móviles son excelentes. No, la comida es muy buena, higiene es lo primero, muy bien presentada. Me imagino que usted le pusieron el muslo para la foto. Totalmente, totalmente. No sé si ustedes vieron que salíamos Monchi Rodríguez y yo comiendo. Diciéndole esto se come y se puede comer. Bueno, vamos a la pausa, pero yo quisiera también entonces tocar el tema del odontología. Sabemos que es muy los equipos que se necesitan y también los recursos que tienen que tener los estudiantes para llevar a cabo esta carrera. Así es. Pero vamos a la pausa. Estamos con Gerardo Rodríguez. ¿Quién es? Bueno, iba a decir rector. Iba a decir rector. Si me dices rector, director general de recinto de la Universidad Autónoma. Recinto Santiago de la Paz. Dios mío, me fui todo. Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es, Trinidad. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación. Siempre hacemos la acotación de que más que una entrevista, es una conversación con nuestros invitados. En el día de hoy nos deleitamos con el doctor Genaro Rodríguez, maestro, nuestro profesor en la universidad, de muchos y gratos recuerdos. Doctor, decía Luis, antes de irnos a la pausa, que queríamos conocer, y es bueno que lo conozcan también los amigos televidentes, el proyecto en sí de la instalación de la Escuela de Odontología en el recinto Santiago. Sabiendo que los estudiantes que estudian esa carrera tienen que invertir importantes recursos para poder mantenerse y comprar los equipos, bueno, los equipos no, más bien los utensilios para hacer esta Sí, es una labor. Carrera cara, Trinidad. Sí. Es una carrera cara, pero uno parte del componente de los caros que es una carrera es el costo de la matrícula. Sabemos que el costo de la matrícula es muy alto en la universidad privada para una carrera como odontología. Igual la arquitectura tiene muchos costos, muchos insumos en todo el trayecto hasta llegar al final. Entonces, ¿cuál es el planteamiento nuestro? Una de nuestras metas, nosotros no vamos a salir de esta gestión sin nosotros tener la carrera de odontología fortalecida a plenitud, vibrante y competitiva las carreras de ciencias de la salud, con énfasis en la medicina, y esto tiene un propósito, es que dentro de los ejes de acumulación de capital de la ciudad, y cuando uno piensa en el desarrollo local, uno ve que la empresa de la salud es uno de los ejes más pujantes en la ciudad de Santiago. Con eso uno puede dar respuesta a mejorar los servicios de salud, no solamente produciendo profesionales de la medicina, sino produciendo profesionales cada vez de mayor nivel de calidad a nivel del bioanalista y a nivel de las enfermeras. Pero también nos proponemos algunas carreras que ayudan, por ejemplo, radiología, ayudan a mejorar, porque muchas veces lo que un médico va a hacer depende de una buena lectura que se haga de una placa, de una buena interpretación. Entonces, estamos en eso y en ese proceso hay un personal que tiene un nivel técnico que necesariamente no es profesional. Pero en el caso de la odontología, nosotros estamos creando las condiciones espaciales. Acá ya hemos hecho contacto a nivel del aparato de salud, del Ministerio de Salud, que en esa parte, en la medida en que nosotros vamos contribuyendo, ellos también contribuyen con nosotros. Y estamos dando los pasos técnicos en términos de formulación de la carrera. Ahora mismo nos estamos planteando como avanzada
como cabeza de playa, ofertar algunos cursos de especialidades y maestría en implantología y cuestiones de ese tipo. Para irse acercando al sector. Una manera de irnos acercando, pero señores, es que el mercado está ahí. El mercado está ahí porque hay un conjunto de gente que pudieran tener sus hijos estudiando odontología si la matrícula fuera más baja. Entonces nosotros lo que vamos es a llegar a donde no ha podido llegar el aparato privado de la educación superior en términos de oferta de odontología, porque nosotros entendemos que la gente que vive en los barrios deben de tener acceso a su salud bucal, teniendo profesionales que siendo de ahí tienen un flujo de comunicación más directa por un lado, pero siendo de ahí porque el Estado invirtió en su formación, puedan ofertar un servicio más asequible. Eso es el propósito de la Universidad del Estado. Ese es el fin de la universidad. Llegar. Ese es el fin de la universidad. Dígame una cosa, aunque aparente un poquito que retrocedemos, los planes para la construcción de un comedor en el recinto Santiago, ¿están planteados, están en carpeta, se ha solicitado? Nelson, no solo eso, Nelson. Se ha prometido. En términos de planta física, de desarrollo infraestructural, una de las causas que nos impulsaron a nosotros como equipo a volver a buscar la dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago fue que nosotros tenemos pendiente la segunda etapa. Ese es un proyecto que yo creo que también lo había comentado aquí, que cuando en el 2005 ya yo terminaba mi gestión y todo eso terminado, el ingeniero Félix Bautista me decía, doctor, profesor, no diga nada en la inauguración porque nosotros vamos a continuar la segunda etapa de inmediato. En el 2005. En el 2005, pero eso fue un plan que quedó un poco archivado, nosotros lo retomamos desde que volvimos y ya yo le había comentado a ustedes que con la buena voluntad, en este caso del presidente Fernández, cuando ya al final de su mandato, yo le planteaba esta necesidad, que era una deuda que teníamos, él decía, ya yo no puedo comprometerme, pero a fuerza de insistir y él a fuerza de sentirse comprometido con la educación superior y con la UAS, me dijo, está bien, voy a dar el paso para que se hagan los diseños. Efectivamente se hicieron los diseños de la segunda etapa que contempla comedor, edificio administrativo, varios edificios de aula, multiuso, edificio particular para ciencias de la salud, edificio para las ciencias técnicas, las ciencias científicas tecnológicas, las ingenierías todas, todos los laboratorios. Entonces, ya agotado esa fase con el presidente Fernández, con el presidente Danilo Medina, entonces tuvimos conversación con él, a partir de vínculos cercanos que siempre uno tuvo, y conversando con él nos remitió al ministro de Obras Públicas, y ahí nosotros entramos de inmediato en contacto con la OISOE, Oficina de Ingenieros Fiscalizadores de Obras del Estado, y ya lo que estamos es pendiente de ver los presupuestos, lo que cuestan para realizar eso. Que me imagino no son los mismos de hoy. Obviamente que no. Ahora, ¿qué nosotros hemos hecho como universidad en Santiago? La única universidad que hasta estos momentos en Santiago ha podido, la universidad privada ha estado dándole apoyo y aliento a ese filón de la política social del licenciado Danilo Medina, que es la educación. Bueno, pero ustedes vieron en los medios de comunicación que nosotros hicimos una investidura ahí hermosísima de una cantidad apreciable de personas, de iletrados, que nosotros alfabetizamos. Entonces, desde aquí, en el marco del programa Quiqueya Aprende Contigo, entonces es indiscutible que eso produce cercanía entre el presidente de la República y lo que nosotros estamos haciendo en Santiago. ¿Por qué? Porque es que, como decía Nelson, tenemos la responsabilidad mayor en el plano social, porque somos la universidad comprometida a redimir de la pobreza a un conjunto de gente que sí. La universidad no existiera, sabe Dios dónde estuvieran. Sí, hay algunos presidentes aquí que se formaron que uno no sabe qué hubieran hecho. Hay un conjunto de ministros que están ahí que uno no supiera qué hubieran hecho. Hay un conjunto de líderes que rutilaron en el mundo entero, en la República Dominicana, que si la universidad no está ahí,
no sabemos lo que hubiéramos Porque hecho. no teníamos o no tenían la oportunidad de estudiar por la incapacidad económica. Claro. Era negada, el Claro. acceso a la privada era negada. Claro, Nelson, pero que muchas veces teniendo la posibilidad, pero es que no hay aparato de educación superior en la República Dominicana, y para nosotros eso tiene un alto costo, que potencialice y desarrolle la capacidad de liderazgo de los estudiantes, porque cuando yo lo desarrollo a usted como un líder y lo formo como un ente crítico, usted me va a confrontar a mí. Y yo tengo que aceptar que usted me confronte. Sí, claro. Y aceptar que usted me critique. Y aceptar confrontación y crítica es muy duro. Sí. Por eso vi muchas veces en la currícula uno dice, hay que potencializar el liderazgo, pero ¿hasta dónde? Aquí lo desarrollamos hasta la última consecuencia y sabemos lo que nos pasa a veces. Sí. Pero a veces tenemos líderes. Con su amigo José de Luna, mi maestro también. Así es. Yo tengo algunas diferencias y a veces le hago saber que yo soy un atrevido respondiéndole a mi profesor. Claro, pero que él me enseñó a eso. Claro, claro. Mire, doctor, ¿cómo podemos nosotros establecer diferencia? ¿En qué nos beneficiamos cuando hemos sido elevados de categoría y hoy en vez de un curso tenemos un recinto? ¿Cuál es la diferencia y las ventajas para actuar, para accionar en el mayores recursos, por ejemplo? Sí, mire, Nelson, autonomía y Trinidad. Primero es en el marco normativo. Sí. Y lo que se escribe cuando se cambia una ley, la vieja práctica queda en la conciencia. Sí. Modificamos la Constitución en el plano jurídico formal, pero en el plano de la práctica queda eso en la conciencia de la gente y tiene como referente ese modelo de comportamiento que un texto legal quizá lo pautó desde hace 30, 40, 50 años. La responsabilidad en el plano institucional que Genaro Rodríguez como equipo, como expresión de un equipo tiene, es que tiene que construir en el plano real, en el plano experiencial, en el plano empírico, ese reglamento de recintos, centros y subcentros. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Sí. Porque esto implica descentralización. Sí. Y la descentralización es un proceso complejo porque tiene que decirle al que tiene el poder, mire, usted tiene que renunciar a este poder, usted tiene que renunciar a estos recursos. Ya yo no tengo que ir a consultar con usted para tomar decisiones. Claro, y siempre crean mecanismos que torpedean esa posibilidad, a veces hasta de manera inconsciente, porque gravita en su conciencia el referente normativo pasado. ¿Usted cruza por esa experiencia, doctor? Estamos pasando por esa experiencia y esa resistencia. ¿Y hay una ausencia de un reglamento? Existe un reglamento, pero la universidad y parte de los grandes desafíos que tenemos es que todavía en la universidad, aunque se avanzó en términos de reforma en el plano institucional y en los procesos económicos y financieros, pero en el plano fundamental para una academia, que es lo académico docente, no podemos hacer nada, Nelson. No podemos ni llamar la atención a un profesor porque su superior directo y jerárquico en el plano académico es el director de su escuela y el director de su escuela reside en Santo Domingo. Entonces yo pienso que no es defenestrarlos a ellos de esa competencia. Se trata de que sea una competencia compartida, que nos pongamos de acuerdo. Claro. Mira, aquí yo tengo a Trinidad, aquí yo tengo a Nelson, pasó tal cosa, aquello, sí, no. Pero hay otros procesos que son los programas de posgraduados que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo, porque en los programas de posgraduado están los filamentos más sensibles de Santiago y de la comunidad y de la gente que están insertos en el mercado de trabajo a nivel alto y son entes muy críticos. Entonces yo necesito que tengamos la posibilidad de compartirnos para yo decir, mira, Trinidad no puede seguir El reglamento existente no es muy claro en ese tema. En el plano académico docente no hemos dado un solo paso, Nelson, le estoy diciendo, que parte de los desafíos, uno, obtener niveles de descentralización y de desconcentración en el plano académico docente. Es por eso que todavía persisten mucho los profesores viajeros. Que no puede haber una plaza, un grupo de profesores de Santiago que puedan cumplir, sino tienen que venir a Santo Domingo. Uno de los desafíos que tenemos, dice el reglamento, es un gran negocio. Dice el reglamento, deben de tener 60% de profesores locales de la región, ni siquiera locales, para abrir el abanico de la región. Eso es un problema, pero es que los concursos, quien dirige un concurso, quien concreta el concurso, es en las escuelas.
Sí. Si usted va a la escuela de Derecho a un concurso, es el director de la escuela de Derecho. Y designa y le asigna las sesiones. Bueno, pero que los afectos están presentes. Dice, voy a hacer un concurso para que usted entre. Si Nelson saca 95 y Trinidad saca 90, calificaron todos. Ajá. Pero ¿qué yo hago? Yo siento un vínculo más de afectividad con Trinidad y él sacó 90, calificó y yo llamo a él. Luego Nelson en el andar quizá pudiera Sí. darse cuenta que, Le damos un lío. que yo. fue otra Le situación. damos un lío si usted me hace eso. Entonces, a veces se dan Es que situaciones porque son vínculos hasta afectivos. Sí, que el director dice, mira, yo voy a hacer un concurso para que tú entres. Doctor, yo me imagino, así. yo que conozco al doctor Genaro Rodríguez de muchos años y conozco de su historia, me imagino al doctor en el consejo de la universidad debatiendo esos temas y reclamando esos espacios. Porque ciertamente yo me pregunto, ¿qué ganamos? ¿En qué podemos decir que el recinto nos beneficia? Si todavía hay una dependencia umbilical con el central. Sí, Nelson. Entonces eso hay que luchar, hay que trabajar, hay que trazarse Nelson, metas. mira, un constitucionalista cubano, y yo digo eso, y hablar de constitucionalista cubano cuando usted dice, bueno, Sí, pero ¿qué, ¿qué constitución? constitución? Pero un constitucionalista cubano es importante porque Cuba en el plano cultural es un gran referente, tenemos que decirlo. Él decía, yo lo que estaba citando algo, yo decía, lo que usted borra de la ley queda en la conciencia. Esa constitución de enero del 2010, del 26 de enero, tenemos que construirla en el plano de la realidad. Usted tiene que llevarla a sus límites. ¿Y cómo las leyes maduran? ¿Cómo la estructura normativa crece? Es ejerciéndola, ejecutándola, pero ahí hay resistencia. Siempre hay resistencia. Hay resistencia. A los cambios siempre, y más cuando hay un control. Nadie quiere ceder. Hablan de legalización. Usted ve que ese es el discurso de los políticos, pero cuando se trata de... No, hay problemas, acciones. hay problemas. Ahora, yo creo que también es un proceso. Es proceso. Un proceso y que usted con la persistencia se pudiera lograr más tarde. Es más proceso, temprano. sí, es proceso. Sociabilizando el problema. Eso hay que exteriorizarlo. Porque si se queda dentro, la agresión va a continuar o la indiferencia. Totalmente. Pero hay que, vamos a disgustar del mejor café. Y yo creo que Vamos cuando al ustedes café discutan ahora, eso, ¿verdad? en el Consejo de la Universidad tienen que aprovechar para degustar el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Gracias, Xiomara. Gracias. Vamos a la pausa. Conversamos con el doctor Genaro Rodríguez, director del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuamos aquí en el Café de 55 con Genaro Rodríguez, director del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Genaro, hay un tema que el cual yo quisiera debatir con usted. Creo que lo hemos conversado anteriormente, pero siempre es bueno traerlo a correlación. Y es innegable el papel que ha tenido la UAS en producir profesionales. Pero el empresariado siempre se vive quejando de que no son profesionales adecuados, no solo de la UAS, de las demás universidades. Su opinión al respecto, ¿es deficiente la mano de obra o son las empresas que no le dan incentivos suficientes para que se generen mejores profesionales? Mira, ahí se dan dos cosas. Primero, un debate de tipo filosófico. La universidad tiene que reducir su oferta curricular a producirle empleados al empresario. Sí, no. Estoy diciendo si se reduce a eso nada más. En otros términos, ¿se reduce la universidad a producir para el mercado? ¿Sí o no? Entonces, yo pienso que la educación superior, la universidad como categoría abstracta, estoy diciendo, ni siquiera pública ni privada, debe de producir para el mercado, pero sobre todo para apuntalar el desarrollo nacional. Muchas veces un conjunto de cosas de mercado no le resuelven el problema porque el mercado absorbe la cantidad de contadores que nosotros producimos y que producen las demás universidades, pero necesariamente la contaduría es un filón para el desarrollo nacional, para el desarrollo económico nacional. Nelson hace un momento estaba hablando de indicadores de crecimiento, pero nosotros tenemos 53 años creciendo y ese crecimiento se ha traducido en desarrollo. No ha habido desarrollo en la sociedad dominicana. Por eso el conjunto de falencias que acusamos en áreas tan sensibles como de salud, nosotros nos cae rápido porque no ha habido. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Como universidad tenemos que reducir la brecha que nos distancia entre la universidad y la empresa. Por un lado, es una responsabilidad de la universidad satisfacer
las necesidades de la empresa local. Pero la universidad no se puede reducir a eso. Nunca Es puede más de reducirse, nunca puede reducirse. Y para lograr lo que usted plantea, tiene que existir un proyecto nacional de desarrollo en el cual esté vinculado directamente la universidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como sociedad? Claro. Aspiramos a 20 años, ¿qué recursos preparamos? Claro. Y articular esa necesidad en función, y la universidad tiene la responsabilidad de una parte. Claro. Pero aquí no hay proyecto. Y invertir Aquí en los todo el mundo fondos, está haciendo lo los fondos que quiere. necesitan para desarrollar esa Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Pero el mundo de la empresa tenemos que satisfacer sus necesidades. Pero el mundo de la empresa tiene que sentir que debe de incentivar a los que van, por ejemplo, y los salarios. Vamos a llegar a un momento que en la sociedad dominicana, fundamentada de manera enfática en obtener mayores plusvalías en base a salarios muy bajos, los estudiantes no encuentran, los que se gradúan no encuentran ni dónde ni casarse. Usted no se ha casado, Trinidad. Todavía. No se ha casado. Se va a casar. Pero es muy difícil casarse a un joven con las expectativas sociales que ustedes tienen, muy alta. Claro. La muchacha, los jóvenes casi no se están pudiendo casar, porque socialmente descienden a una hondonada cuando salen del control de sus padres, porque no pueden pagar el consumo eléctrico, consumo de comunicación, consumo de todo, ni mantener el estándar de vida. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que hacer conciencia a nivel del mundo de la empresa, que no podemos tener salario tan deprimido, que cuando usted tiene el hijo de quien sea y le presenta un currículum, usted tiene que evaluar el currículum y no necesariamente el vínculo de quien depende. ¿Cuál es el criterio que determina que a usted le den un empleo? Es un nexo de tipo personal o afectivo. El currículum no tiene mucho valor, pero después de ver el currículum de Trinidad, muchacho que sabe inglés, que sabe francés, que maneja las TIC, se graduó muy bien en la universidad, usted tiene que saber que debe de pagarle algo porque ese joven necesita casarse como se casó usted. Y las expectativas de él profesional, de su compañera profesional, son mucho más elevadas. Entonces, si no hay conciencia en el mundo de la empresa, señores, vamos a tener que decir que la educación, al menos universitaria, dejó de ser la vía de crecimiento a escala social y los jóvenes van a tener que buscar otras vías. Yo tengo una sospecha que la he manifestado aquí, que están llenas de hembras las universidades, eso es verdad y es muy importante. Pero no solamente porque ellas sean muy inteligentes, es porque a usted todavía le exigen pagar la mesa cuando usted va con la novia. A usted le exigen pagar cuando van a un resort. Cuando van a comerse una pizza, la paga usted. Entonces la sociedad le exige mayor capacidad de ingreso al varón que a la hembra todavía. Porque aunque hayamos crecido y haya mucho feminismo, pero culturalmente nosotros estamos diseñados para servir y usted se siente bien cuando usted le sirve a sus amigas. Es bastante complejo el Nelson, problema. es duro usted decirle a una hembra cuando salen, aunque sean amigas, pon tú la mitad que yo pongo la mitad. Yo le digo a mi hija que si tiene una persona que le dice eso, yo le digo, ya tú sabes que no me lo puede presentar porque para acá no viene. Claro. Una gente que tenga la cachaza de decirle a una muchacha, pon la mitad que yo pongo la mitad. Yo digo, ese no puede ser tu esposo ni puede ser tu novio. Por un problema cultural que uno tiene que cumplir. Por un problema cultural. Ser caballero es un atributo de la personalidad del alma nacional, pero sobre todo del alma santiaguera. Por si de algún alma santiaguera nosotros pudiéramos Pero usted hablar. describe un problema muy complejo que involucra todos los sectores. Por eso el problema es debe ser integral, la solución. El problema es multisectorial. Multisectorial, multifactorial. Multifactorial Quizá también. desde el Estado, como Estado, desde el gobierno O sea, del que hay que Estado, ponerse de el actor acuerdo. empresarial, los Sí. actores La conciencia académicos. de los empresarios, porque si dijéramos que en República Dominicana las ganancias no son tan elevadas, pero es solamente reducir un poquito la ganancia Y elevar. para elevar la capacidad adquisitiva del empleado, que además un empleado bien pagado es un empleado motivado, Totalmente. que va a aumentar su esfuerzo para rendir finalmente a favor del capital. Totalmente. Pero por eso es que hablamos de concienciación Es que que- tiene que Y asumir. de inversión en educación. Sí, Los sí. países que tienen elevada calidad de sus recursos humanos académicos también han tenido una inversión, pero también tienen auditoría y control de cuál es la suerte y el destino de esos dineros,
que es una responsabilidad del Estado, aún a nosotros como universidad pública, demandamos un mayor presupuesto porque lo necesitamos, señores, eso es verdad. Pero nosotros necesitamos de que el Estado cumpla la responsabilidad con decir a la educación superior. Mi filosofía en términos de ciencia y tecnología apunta en esta dirección, como razonaba Nelson. Mi plan de ciencia y tecnología es esto. Mi política de investigación es esto. Estos ministerios disponen de tanto de fondos concursables para esos fines. Entonces nosotros vamos probando y desarrollando nuestras capacidades y competencias en el plano científico. Pero todo eso pasa por esto. Yo iba a decir compañeros, en la universidad todos nos decimos compañeros. Compañeros, eso implica una responsabilidad de este tipo. No es que tú vas a tener instituciones de educación superior que tú le das. Al que tú le das tiene que plantearle algunas condiciones, pero usted debe de dar. Cuando no cumple el Estado con la educación superior ni con la educación en sentido general hay dificultades. Doctor. Fundamental, y que sería injusto, Nelson, si no lo digo. Yo saludo y abrazo la decisión del presidente Danilo Medina de que prometió y dijo, voy a otorgar el 4% y ahí está ahí. Y estamos buscando cómo vehiculizarlo para los propósitos de que se dio. Pero es una manera de decir la teoría y la práctica cuando se conjugan, cuando se matrimonian. Pero en esta primera fase, donde hay mucho que invertir, se le ha hecho difícil coordinar los trabajos para ser eficiente en esos 110.000 millones de pesos. Doctor, yo le quería preguntar sobre... Usted ha tenido cuánta experiencia como director en 3 ocasiones, ¿verdad? 4. 4 ocasiones. 2 aquella vez y 2 ahora. Sí. ¿Cuántos rectores usted ha tenido esa... Y gobierno y presidente, Nelson. No, pero rectores de la universidad. No, Nelson, en esa etapa yo he tenido como 4 rectores. 4 rectores. Es para que me pueda evaluar el actual, que aunque inició, llegó con muchas promesas. ¿Cómo se desarrolla el actual rector de la universidad? Sin que le pueda afectar a usted sus relaciones, lo que usted puede emitir. Yo siempre le he dicho, Nelson, a los muchachos que yo le doy fundamentos de derecho público que estudian comunicación, que el problema no está en lo que el comunicador pregunta, el problema está en lo que el entrevistado responde. Entonces, ¿qué yo le digo? Repítale eso como profesor a muchos entrevistados que se sienten mal con nosotros. No pueden sentir mal. Ellos responden. Yo tengo la responsabilidad aquí de jugar mi papel. A mí no me gustan los comunicadores que me la ponen para que yo la batee. Claro. Aunque no me pongo bravo si me la ponen, ¿verdad? Claro. Pero, mire, la universidad es la institución del Estado más difícil de gobernar que tiene la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, y eso lo sabe el presidente Fernández, eso lo sabe el presidente Danilo Medina, eso lo supo el presidente Hipólito Mejía. Porque en la universidad, aunque tiene todos los instrumentos normativos que sirven de referente para hacer los otros en las demás universidades, en muchas ocasiones, porque tenemos experiencias primeras en esos casos, pero allá no se puede gobernar aplicando rigurosamente la norma. Es aplicando fundamentalmente la palabra. Es aplicando la palabra. Es aplicando la palabra para usted tener gobernabilidad. Óigase esa cosa. Entonces, es un espacio donde usted tiene que hacer un ejercicio de tolerancia, aun cuando usted sabe que está la norma. Pero cuando son estructuras muy politizadas, donde hay desarrollo y libertades para la gente expresarse, se parece un poco a mi experiencia que yo tuve como juez electoral. Sí. Yo aprendí dirigiendo elecciones en Santiago, en 2 ocasiones que he estado, que mientras más usted falla como junta, más le apelan. Y la apelación es una extensión del conflicto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Vamos a negociar. Y la universidad es un espacio de muchas negociaciones. Señores, pero la universidad es un espacio donde además de las fuerzas políticas mayoritarias que lideran el sistema de partidos en la República Dominicana, existe una pluralidad de expresiones y corrientes minoritarias
que en la sociedad son pequeñas, pero ahí son grandes. Pero eso es penoso, doctor. Y son estructuras. Pero eso es penoso de poder. lo que usted está diciendo. Y son Que estructuras. a ese nivel, el ordenamiento jurídico que crea el reglamento se obvia por la palabra. No, no es que se obvia, es que uno tiene que hacer fundamentalmente uso del consenso. Vamos a ponernos de acuerdo. Es el diálogo. Pero sin salirse del reglamento en el marco del reglamento, pero uno hace eso. Por ejemplo, nuestro amigo, el doctor Cerulle, puede decidir fácilmente de un empleado y cancelarlo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el rector puede suspender, dice la norma, Pero no puede cancelar. por 15 días. Y a los 15 días tiene que someter a un órgano colegiado competente para que conozca de eso. Ese órgano está compuesto por los diferentes sectores. Entonces ahí le va a venir a usted las estructuras colegiadas, que son muchas. Y por eso ahí uno tiene que acumular primero tolerancia, paciencia y capacidad de diálogo y de concertación. Me preocupa. Porque después va el caso a una comisión administrativa, si usted es administrador, a una comisión docente, si es profesor, o a un asunto estudiantil, pero que hay un debido proceso, señores. Por eso las sociedades democráticas son complejas, son incómodas, pero son buenas, son mejores. Porque a usted nadie se va a vestir de monarca en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para expulsarlo de un porrazo. Esa complejidad de esas estructuras son beneficiosas. Es un debido proceso. ¿Qué yo entiendo? La universidad debe de reducir algunos procesos. Claro. Entiendo, tengo propuestas para cuando se abra el momento de seguir profundizándolos en esto. Yo pienso que las universidades en el mundo no pueden tener todos o casi todos los funcionarios académicos que sean por la vía electiva, por la vía directa de elección, vía sufragio universal. Pienso que deberían, como en algunos países, que se hace una propuesta de 3 personas, un proceso largo, al final quedan 3 personas, participa el Estado, participa la sociedad, participamos nosotros, y cuando usted llega como rector, que usted ganó, usted puede optar en una terna donde para vicerrector académico hay 3 personas, que usted pueda optar por uno, porque imagínense la situación. No imponerle uno. Que usted pueda ya como rector electo, sí, usted seleccionar uno. Imaginémonos entonces, para que ustedes vean lo difícil que es dirigir el Consejo Universitario. De la misma manera que fue electo, el rector, bueno, sí, pero también el decano de Ciencia de la Salud y el director y los vicerrectores fueron igual. Sí. El sufragio universal lo iguala. Y no porque tienen la misma fuente de legitimación. Y no van a responder inmediatamente a lo que tú quieres lograr. Ajá, como un proyecto, como rector. Esas contradicciones se reflejan de manera negativa en el gobierno. Imagínese usted que fuera electivo para usted ser el jefe del Banco Central, sí, el jefe del aparato de salud, y que no fueran gente que lo designa el presidente Danilo Medina. Son gente que están en el mismo plano de igualdad. Y usted tiene que dirigir ese consejo universitario. Compares, usted es el primero, pero entre iguales. Doctor, siempre se ha dicho que la universidad, a usted como que no le gusta que se lo digan, pero yo tengo el compromiso de repetírselo, ha sido un barril sin fondo. Yo recuerdo haber luchado en las calles, voceándole y exigiendo a Balaguer, nunca nos escuchó, de 500,000, medio millón para la UAS. Una vez me dieron un palo frente a Radiolandia. Primero medio millón y después 1.100.000 para poder seguir. Nunca se me olvida. Sin embargo, hoy nadie conoce cuál es el presupuesto de la UAS, de tantos millones que le dan. No, Nelson, y usted sabe que en eso usted y yo siempre hemos estado confrontados. En el término amistoso de la palabra, porque se repite y se repite y se repite una cosa y usted se lo cree que es una verdad. Primero, la universidad, la institución que más rinde cuenta, que más informa, es la Universidad Autónoma, porque es que es tan abierta, que siendo yo el director general del recinto de Santiago, produzco un documento y el administrativo que lo instrumenta, probablemente del sindicato, y ya de inmediato llama, Trinidad, mira, este documento, pues tal decisión se tomó, primero por esa vía, está controlada, porque usted sabe la cultura de la denuncia que hay ahí, que si usted hizo una cuestión inadecuada, viene una retaíla de volantes. Usted lo disfraza, y de denuncias, pero eso es un chismoteo que hay adentro. Y de denuncias. Por el otro lado, cuando usted compara la universidad pública de la República Dominicana con las universidades que se parecen a ella, a nivel de América Latina, usted está viendo que no hay una inversión, y parte de los problemas del Estado dominicano por tradición es que invierte poco en educación básica y en educación superior.
Entonces, no es un barril sin fondo la universidad, y con documentos, con datos, siempre le he dicho a mis amigos comunicadores, estoy en disposición de que hagamos un debate y buscando indicadores. Tenemos 15.000 estudiantes ahí. ¿Cuántos funcionarios tenemos? Está el director general y 2 subdirectores. ¿Cuánto le pagan a esa persona cuando usted lo compara con las otras universidades? Muchas de las universidades privadas también reciben fondos públicos, ¿verdad? También reciben fondos públicos. Busque una agencia del Estado Dominicano, un ministerio, que sea más transparente y que informe más. Bueno, pero yo le he dicho a usted que hay 2 cosas en la República Dominicana que se parecen mucho: la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el PRD, porque no tienen dueño. Gracias. Sí, el metro de la capital lo hubiera tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la gente no paga. Tienen que pagar porque lo tiene el gobierno central, pagan. Pero allá la gente tiene una cultura de no pago, porque dicen, no, esto es mío, esto es del pueblo, y deciden llevarse hasta a veces cosas que son muy simples. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y el PRD son cosas parecidas. Se parecen porque no tienen dueño, porque son patrimonio tan del pueblo dominicano que la gente dice, no, aquí yo soy dueño igual que tú, y a veces no respetan ni cuestiones, ¿verdad? Doctor, un millón de gracias. Bien. Agradecido por compartir con nosotros en la mañana de hoy el café de Diario 55. Así Y hasta aquí, Diario gracias a ustedes. 55, La Diferencia. A nombre de Nelson González y un servidor Luis Trinidad, te deseamos feliz resto del día. Hasta mañana.